Tiene un gran significado guardar, apartar, reposar y descansar el día sábado. Dedicarlo a Dios, conectarse realmente con Dios y vivir una experiencia especial. Pero, ¿por qué no hacerlo otro día de la misma forma, de una forma especial? ¿Un lunes, un martes, un miércoles, un jueves o tal vez un viernes? Esa es una pregunta interesante. ¿Por qué tiene que ser el día sábado? La respuesta a estas preguntas y mucho más en el siguiente programa. Acompáñanos hasta el final, no te lo pierdas. Reflexiones sobre el sábado. Una vez más, bienvenidos a este programa, Repaso de Lección Juvenil. Nos da mucha alegría saber que estamos creciendo y que estamos aprendiendo grandes enseñanzas a través de esta lección. Si aún no eres parte de nuestra familia de este canal, suscríbete, anímate y comparte también con otros. Es bien importante que otros aprendan estas temáticas tan especiales que estamos aprendiendo. Y bueno, sin más preámbulo, entremos en materia. Vamos a cerrar nuestros ojos, inclinemos nuestra cabeza allí en donde estamos, porque vamos a orar y vamos a pedir la dirección de Dios en esta temática tan especial. Oremos. Amado Dios, estamos felices porque nos has guiado, nos has cuidado y nos has protegido hasta este momento. Gracias, Señor, porque siempre estás a nuestro lado. Queremos pedir tu bendición en esta hora porque vamos a repasar nuestra lección juvenil. Permite que podamos repasar las enseñanzas que hemos aprendido durante esta semana y que sean de bendición para nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Esta semana aprendimos cosas grandiosas. La semana número 8. Hemos llegado a la 8ª semana de nuestros estudios de la lección Reflexiones para el sábado. Y esta semana venía titulada con el nombre El poder de la palabra. Es un nombre muy interesante porque nos lleva a comprender y a ver otras cosas que realmente no habíamos identificado en nuestros estudios anteriores. Así que vamos a iniciar con esto que está tan importante para nuestra vida. La introducción de nuestra lección venía hablando acerca de una frase muy conocida. Dijo lo que dijo. Esta frase es muy famosa en muchos lugares de nuestro país, aquí en Colombia. También la he escuchado en algunas personas de México, de Estados Unidos. Muy mencionada, es una frase muy conocida. Cuando esta frase la decimos, a veces como que decimos, dijo lo que dijo, ya no tiene derecho a decir otra cosa. Usted ya cumple lo que dijo. Algo así es lo que nos relata la lección con la historia de Naamán. Naamán era un hombre que tenía una enfermedad incurable. Había hecho toda su gestión, médicos, dioses en donde él habitaba, había consultado a todos sus dioses para encontrar la sanidad a su enfermedad, pero no había logrado la respuesta que él necesitaba. Una sierva de su esposa en el lugar donde él vivía, en el reino, le comentó acerca de Dios, el Dios de los israelitas. Cuando ella le comenta acerca de Dios, el Dios de los israelitas, él genera una nueva esperanza de restauración para su vida. La sierva le dice, Naamán, ¿por qué no vas a donde el profeta? El profeta habla con Dios y Dios habla con él. Y es de esa forma que Dios da algunas instrucciones para que sus hijos puedan restaurar su salud y puedan solucionar muchos de sus inconvenientes, incluso cubrir sus necesidades. Naamán, sin pensarlo 2 veces, en medio del desespero que él tenía, se fue rápidamente y buscó al profeta. El profeta habló con Dios y Dios le dio algunas indicaciones. Cuando el profeta le da las indicaciones a Naamán, él se sorprende un poco porque son unas indicaciones un poco extrañas para él. Naamán había recibido la indicación del profeta de que debía ir al río Jordán.
introducirse al río Jordán y debía sumergirse 7 veces, completico, debía completamente sumergirse dentro del río, 7 veces. Mientras Naamán se dirigía hacia el río Jordán, pensaba, bueno, habiendo otros ríos con aguas limpias, ¿por qué el río Jordán? Sin embargo, Naamán confió en la palabra del profeta que provenía de Dios. Y él dijo, voy a creer en Dios y voy a creer en la palabra del profeta. Y se fue al Jordán. Y él allí en el Jordán se sumergió la primera vez y se miraba su piel, se miraba sus manos. No, todavía no, se sumergió la segunda, la tercera, la cuarta vez y él se miraba y no miraba mejora alguna en su enfermedad. No veía que su enfermedad desapareciera de él. Se sumergió la quinta vez, la sexta vez y nada, ni siquiera un poquito de su enfermedad había sido limpiado. Pero se sumergió la séptima vez, tal como lo dijo el profeta. Se sumergió la séptima vez y cuando él salió, su piel había sido restaurada. Había sido curado. Había sido restaurado por Dios. La orden de Dios fue directa, fue específica y así de esa misma forma el profeta le había dicho a Naamán. Cuando Naamán salió de allí, su alegría y la glorificación que le dio a Dios fue grande y fue inmensa. Fue limpio y fue restaurado de su enfermedad. Dios dijo lo que dijo, ordenó lo que ordenó y el profeta lo que hizo simplemente fue decirle a Naamán lo que dijo Dios y lo que él le había mandado como la solución a su enfermedad. Esta historia nos lleva a entender a nosotros realmente lo que significa cada palabra que el Señor dice, cada palabra que el Señor menciona y de la forma que Él quiere que nosotros vivamos y experimentemos nuestra vida diaria, nuestra vida espiritual. El texto clave que hemos venido estudiando durante esta semana está en el libro de Salmo 33, versículo 6 al versículo 9. A mí me llamaron muchísimo la atención 2 versículos. El primero que está allí en Salmo 33, 6 es un versículo muy interesante. Se lo voy a leer para que ustedes lo tengan claro y completo. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Allí nos menciona cosas claves que hemos venido estudiando durante la semana. Por la palabra de Jehová, por la palabra del mismo Dios, fueron hechos los cielos. Y el versículo 9 que está allí en Salmo 33 también es muy específico en lo que menciona. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Esto realmente nos lleva a nosotros a comprender lo que es dijo lo que dijo. El Señor quiere que nosotros sigamos al pie de la letra y podamos nosotros llegar a entender el sentido de lo que Él quiere para nuestra vida. Es el momento de interiorizar, de pensar un poco más allá. La lección en esta sección de interiorizar nos venía hablando de una palabra que también mencionamos mucho, acompañada de una frase: lo prometo, se lo prometo, le aseguro, le confirmo que no se va a volver a repetir, entre otras más. Lo prometo es una pequeña frase de 2 palabras nada más que nos lleva a nosotros a ir conectado a una promesa, a ir conectado a algo que nosotros queremos expresar con una promesa y con un dijo lo que dijo, sin reversa, sin cambio atrás. Como nosotros, seres humanos, a veces nos equivocamos, mencionamos mucho esta palabra, incluso a veces llegamos a decir lo prometo y es mi palabra. Vale, le colocamos un precio muy alto a nuestra palabra y vamos a decir, no, pero es que yo le estoy dando mi palabra, se lo estoy prometiendo. ¿No confía en mi palabra? Es una de las cosas que nosotros a veces mencionamos. La palabra de Dios, esa simple palabra, lo prometo, es algo de un gran valor. Y yo tengo la plena convicción, y durante el estudio de esta semana
me fortaleció esa convicción que yo tengo de que lo que Dios promete, Él lo cumple, de que todo lo que Dios quiere que nosotros experimentemos, Él quiere que nosotros realmente lo vivamos. Y cada una de sus promesas, cada una de sus palabras, a mí me fortalecen y me llenan de esperanza para que cada vez que avanzo yo pueda encontrarme con esa relación tan especial de lo que Dios promete a sus hijos. La palabra de Dios es una palabra que crea de la nada y también restaura. Estas dos frasecitas, crear de la nada y restauración, me llevan a pensar directamente en el Génesis. Génesis capítulo 1. Allí aparece 8 veces registrada en el capítulo 1 esa frase que dice: entonces dijo Dios, entonces dijo Dios, y entonces dijo Dios. 8 veces aparece. Y es cuando Dios se toma la tarea de crear el mundo en el que nosotros habitamos el día de hoy. Podríamos decir, y relacionándolo directamente con los 10 mandamientos, que los 10 mandamientos son 10 frases expresadas, son 10 palabras expresadas directamente por Dios también, y se llegan a convertir en la evidencia de una redención, en lo que Dios quiere que el hombre sea, en lo que Dios quiere que el hombre viva y tenga como comportamiento. Los 10 mandamientos son evidencia de la redención de Dios en el ser humano, en el hombre. Así que esto es muy, muy relevante para que nosotros lo tengamos en cuenta en cada una de las cosas que nosotros estudiamos acerca de los 10 mandamientos. Dios quiere crear en ti la persona que se describe en las 10 palabras, el poder de la palabra de Dios en los mandamientos. Nosotros sabemos muy bien y conocemos los mandamientos. Los primeros 4 que están relacionados a una adoración a Dios, a una relación con Dios. Y los últimos 6 que están relacionados a una relación social con nuestro prójimo, a un comportamiento ideal con nuestro prójimo. En esos 10 mandamientos está el poder de las 10 palabras de Dios. ¿Cómo nosotros podemos tomar esas 10 palabras, esas 10 frases, esos 10 mandamientos, interiorizarlos en nuestra vida con un amor genuino y llevarnos a nosotros a ser el modelo de hombre que Dios quiere que seamos en este mundo? Hemos llegado a la parte de interpretar. Sé santo. Cuando nosotros escuchamos esa frase, sé santo, es porque hay algo que merece ser santo o que es apartado y dedicado de una forma especial. Pues esta frase es la que vamos a interpretar de una forma corta, de una forma breve, pero la vamos a interpretar. Y vamos a ir al libro de Génesis. Génesis capítulo 2, versículo 3, porque allí es donde nosotros encontramos el sentido de esta frase. Allí es donde nosotros vamos a encontrar lo que realmente significa esta frasecita o cómo la podemos nosotros interpretar en esta hora. Muy bien, dice así Génesis capítulo 2, versículo 3. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Este punto es muy interesante. Hay otras citas bíblicas más que nos llevan a entender este versículo, pero vamos a dejarlo solamente con este porque es una cita supremamente clara. No hay nada que explicar, simplemente el sábado es un día santo porque la palabra que salió de Dios así lo dijo, así lo declaró y así santificó a este día, el día de sábado. Cuando Dios se toma la tarea de en el primer día hacer una labor, el segundo día hacer otra labor, el séptimo día hacer una labor mucho más especial que es santificar ese día, pareciera que es algo insignificante, pero realmente es algo que hace la diferencia en todos los días de la semana y que nos debería llevar a tener una celebración maravillosa, porque es un día que nos lleva a recordar la creación formada por nuestro mismo
Dios, nuestro amado Padre y Señor. Así fue declarado y así salió de la voz de Dios. Santo es el día sábado. Muy bien, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 al 16, nos trae una idea muy importante y dice algo así: sean ustedes santos porque yo también soy santo. Y allí está Pedro hablándonos una expresión de nuestro Padre Dios muy interesante que nosotros debemos llevar a interiorizar en nuestra vida para que de esta forma nosotros podamos cada día más lograr ser un poco más santos que el día anterior, santificarnos y poder vivir una vida más acorde a lo que Dios quiere que nosotros experimentemos en nuestra vida. Hemos llegado a la sección de investigar. Investiguemos. Vamos a relacionar un versículo con el texto clave que hemos estudiado durante esta semana. Relacionemos este versículo porque uno de los versículos que me gustó de estudiar esta semana fue Salmo 33:9, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Es muy claro ese versículo y nos muestra lo que hizo Dios en la creación. Nos muestra cómo desde el principio Él solamente hablaba y era hecho, se hacía, aparecía, existía de la nada. Incluso la lección nos mencionaba algunos versículos de cuando Jesús estuvo como ser humano aquí en la tierra. A veces solamente decía, sé sano, o libera a este hombre, y los demonios se iban, huían. También Jesús en algún momento le dijo a Pedro, lanza la red al otro lado y de allí encontrarás los peces. Y lanzó la red y milagro, una pesca asombrosa. Y así muchos milagros y muchas de las cosas que Jesús hizo aquí en el mundo. Pero vamos a leer otro versículo que me parece muy interesante. Está en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este versículo es un versículo muy amplio, nos menciona muchas cosas a la vez, pero en realidad nos muestra una en especial. Y esa idea clave que nos muestra en especial es el poder que tiene la palabra de Dios, lo que Él dice, lo que Él menciona, lo que Él expresa. Y de esta forma lo podemos relacionar nosotros con nuestra lección, porque Dios mismo dijo por medio de su palabra, bendigo y santifico este día de sábado, porque yo descansé, reposé de haber realizado una maravillosa creación. Entonces aquí nos damos cuenta nosotros tan grande y tan amplio que es la palabra de Dios, la voz de Dios, el expresar de Dios, ¿sí? En definitiva, nosotros podemos concluir o no podemos concluir, sino podemos marcar una muy buena idea. La palabra de Dios es un vivo y perfecto poder, expresión de amor. Y todo esto surge de la palabra de Dios, de la palabra de Dios. Muy bien, estamos avanzando de una forma muy interesante en estos aspectos que hemos aprendido durante esta lección, pero hemos llegado a la sección de invita, la parte de la lección que nos invita a nosotros a identificar lo que podemos aplicar a nuestra vida, lo que necesitamos aplicar a nuestra vida, y la invitación que nos hace esta lección: volver a encender la llama. Cuando nosotros hablamos de volver a encender una llama, fue porque antes ya estuvo encendida, se ha apagado de una u otra forma. Y yo me tomé el atrevimiento de tomar algunos pequeños párrafos textuales de cómo estaban en nuestra lección, en nuestro folleto, y quiero compartirlo con ustedes. Dice una de ellas, con esa misma voz, dice una de ellas,
con esa misma voz de mando, Él volverá a ordenar, y esta vez será para vida eterna, será para siempre. Qué interesante. Con esta misma voz de mando, Él volverá a ordenar, y esta vez será para siempre, para la vida eterna. Esta frase, esta expresión, este pequeño párrafo me llevó a mí a la cita bíblica de 1 Tesalonicenses 4:16, porque allí dice que con voz de arcángel, con voz de trompeta, Él descenderá del cielo y llamará a los muertos, y los muertos que creyeron, los que murieron allí creyendo que Jesús volvería y los restauraría, ellos resucitarán primero. Esa frase me llevó a recordar muchísimo ese versículo, porque en realidad cuando Jesús venga va a sonar su voz de arcángel, su voz de trompeta, y muchos que murieron creyendo en Cristo van a levantarse, van a resucitar y van a tener un encuentro perfecto y maravilloso con el Señor. Muy bien, la segunda frase o parrafito que escogí para compartir dice así: la observancia del sábado debe ser una celebración del Creador de la vida. Él habló y todo fue hecho. Él habló y todo fue hecho. Vean qué interesante. El día sábado debe convertirse en un día de fiesta, de alegría, de celebración en honor a ese Creador de la vida, a ese Dios maravilloso que de la nada creó un mundo en el que tú y yo estamos ocupando. Es algo muy espectacular, muy interesante, que nosotros debemos empezar a llevar a nuestra vida práctica. Por eso está en la sección que nos invita. Nosotros debemos llevarlo a nuestra vida espiritual práctica. Vivir un sábado en armonía, vivir un sábado en conexión con Dios, porque es una celebración del Creador de la vida. Así que bueno, hay que tenerlo muy en cuenta, hay que tenerlo muy presente. Implícate, llegamos a una sección muy importante, implícate, tenemos el don. Muchos de nosotros decimos, no, yo no tengo ese don de cantar, yo no tengo el don de predicar, yo no tengo el don de el don, y mencionamos muchos dones, pero este don lo tenemos absolutamente todos. Es un don que nosotros debemos empezar a revisar, porque es bien importante que empecemos a ponerlo activo, a tomarlo y llevarlo a nuestra vida diaria. Dice así otro párrafo que yo tomé muy textual de la lección: si estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, todo ese poder es puesto a nuestra disposición. Ese es el maravilloso don que todos tenemos, el don de hacer la voluntad de Dios. Todos tenemos la facilidad, todos podemos hacerlo, solamente que tú y yo debemos tomar la decisión de hacerlo. Debemos decidir hacer la voluntad de Dios, y simplemente haciendo la voluntad de Dios, ese poder de la palabra de Dios llega a nosotros y nosotros lo podremos usar para ayudar y servir a los necesitados. Así que, qué interesante, muy buenos resultados al seguir la voluntad de Dios. El don está a nuestra disposición, pero tú tomas la decisión, yo tomo la decisión. Nadie nos va a obligar a tomar el don que Dios nos ha dado para utilizar su palabra en beneficio de otros, incluso en beneficio de aquellos que ya están en malas condiciones de salud, entre otras dificultades que en el mundo se presentan. Así que hay que tenerlo en cuenta. Anoten muy bien, tomen apuntes o repasen nuevamente este video, porque este video, aunque es corto, viene cargado de muchas cosas que podemos aplicar a nuestra vida y que marcarán una gran diferencia. Inquiere, vamos
a este momento de analizar, de ver algunos puntos importantes para que sigamos llevándolo a nuestra vida práctica. Y para esta sección vamos a ir a nuestro libro, a nuestra lección. Allí vamos a tener algunas preguntas ya previamente seleccionadas, marcadas, con el propósito de que podamos llevar algo realmente interesante en nuestras mentes y así podamos meditar, reflexionar en cada una de las cosas que esta lección nos quiere enseñar. Solamente tengo 3 preguntas para que podamos reflexionar. La primera: ¿cómo has experimentado el poder creador de la palabra de Dios cada sábado? Vaya que es una pregunta interesante. Yo siento que lo he experimentado mucho en la alegría del canto, en la alegría de la predicación. Yo siento algo tan especial cuando canto a Dios, cuando alabo a Dios, aunque no tengo una voz muy afinada, pero cuando yo alabo al Señor, siento una conexión tan especial con Él. Cuando predico su palabra, siento algo tan especial. Ese es el poder de la palabra de Dios. Eso es lo que Dios quiere que experimentemos. Y necesitamos seguirlo viviendo, seguirlo experimentando, porque esa es la idea de que el sábado sea un día dedicado a nuestro Dios. Muy bien, segunda pregunta: ¿cómo pueden algunos pasar el sábado sin esta experiencia? ¡Wow! Hay muchas personas que pasan el día sábado completo y no llegaron a experimentar algo realmente maravilloso, algo especial en ese día sábado. Y yo lo digo porque en algún momento yo fui esa persona. Yo llegué a vivir sábados rutinarios, sábados en los que no experimentaba algo realmente especial. Pero qué maravilloso cuando tú haces un alto en el camino, evalúas la situación y te das cuenta que debes hablar con Dios para empezar a disfrutar de esa celebración del Creador de la vida, el día sábado. Hay muchas cosas que nos llevan a perder el enfoque de nuestro día sábado. Las preocupaciones, los problemas, a veces no los dejamos quieticos allá y nos concentramos en disfrutar el sábado. A veces nos metemos demasiado en las cosas del sábado, que nos llenamos, nos saturamos de cosas que no disfrutamos. Pero cuando las disfrutas, qué alegría hacerlo para la gloria de Dios. Muy bien, vamos con la última. ¿Cómo puedes ayudar a otros a experimentar el poder de la palabra de Dios? Este es un punto muy importante que debemos nosotros llevar claro, porque cuando nosotros hemos aprendido muchas cosas de cómo poder experimentar el día sábado el poder de la palabra de Dios, debemos enseñar a otros, guiar a otros y mostrarles la gran bendición que Dios quiere que nosotros disfrutemos. Sin duda alguna, esta lección ha sido maravillosa esta semana. El estudio de esta semana fue realmente muy constructivo. Necesitamos decidir sabiamente, necesitamos empezar a tomar decisiones reales en nuestra vida, porque cada una de las cosas que este folleto, que esta lección nos está enseñando, realmente son cosas que nosotros debemos aplicar a nuestra vida diaria. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedir la bendición del Señor al terminar de estudiar esta temática de tan gran provecho y tan constructiva que ha sido durante esta semana y en este momento. Oremos. Amado Dios, una vez más estamos agradecidos contigo por las enseñanzas que tú nos brindas. En esta semana aprendimos que realmente el sábado es el día que tú escogiste, el día que tú señalaste, el día que tú apartaste, santificaste, el día al cual le dijiste, este es un día especial y por lo tanto es un día santo. Señor, entendemos por qué realmente debemos hacerlo y es porque proviene de una palabra poderosa que es tu palabra, Señor. Danos la fuerza
Danos la alegría, Señor, de disfrutar cada sábado, de vivir una experiencia especial contigo y sobre todo de poder familiarizarnos con nuestros amigos, con nuestros hermanos, para disfrutar unánimes de la bendición que tú nos das. Déjanos con tu bendición, amado Padre, y permite que podamos estar en armonía contigo cada momento de nuestra vida. Oramos por las familias representadas en cada una de las personas que miran este video, que observan este video. Bendíceles, protégeles, prospérales y dales la bendición de la salud. Y permite, Señor, que también puedan tomar decisiones en sus vidas para estar más cerca de ti. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, oramos. Amén y amén. Bueno, yo estoy muy feliz, estoy muy contento de que nos hubieses estado acompañando durante todo el video. Gracias por acompañarnos. Ayúdanos a compartirlo para que otras personas también puedan encontrar las grandes enseñanzas que Dios nos ha dejado durante esta semana y por medio de este video. Viene la semana número 9 con un título muy llamativo: La justicia del sábado. No se lo pierdan, estúdielo durante toda esta semana. Está aquí en el folleto inverso, Escuela Sabática Juvenil. Suscríbete al canal y no dudes en compartir si has visto este video y te ha gustado. Si quieres colocar allí en los comentarios sugerencias, si quieres colocar ideas, comentarios de la lección, hazlo, no dudes. Esa es la idea de nuestro chat. Dios te bendiga, cuídate mucho y que esta semana sea de prosperidad, éxito y grandes bendiciones.